Buenas tardes a los presentes. En esta oportunidad hemos reunido a diferentes especialistas de distintos campos para hablar del síndrome de Klinefelter. Para eso se encuentra con nosotros el doctor Eduardo Santiago, estudiador y conocedor del síndrome, el doctor Danilo Pérez, quien ha tratado a pacientes que padecen del síndrome, la neuropsicóloga Karin Fula y el doctor Ever Martínez, especialista en genética. Dando inicio tiene la palabra el doctor Eduardo Santiago. Cuéntenos, ¿a qué se debe este síndrome, en qué consiste y cómo se manifiesta? El síndrome de Klinefelter es una anomalía cromosómica que no afecta solamente a los hombres, principalmente en la parte hipogonadismo. Se basa en una alteración genética desarrollada por la separación incorrecta entre algunos cromosomas homólogos durante la meiosis, que dan lugar en una parte de uno de los progenitores. Aunque los cromosomas también pueden darse en las primeras divisiones del cigoto. El sexo en las personas, como bien sabemos, está determinado por cromosomas. En los hombres XY, en las mujeres XX. Tienen cromosomas sexuales los hombres XY 46XY. En las mujeres tienen cromosomas sexuales 46XX. En el síndrome de Klinefelter, el hombre cuenta como mínimo un cromosoma X extra, que es el causante de la enfermedad. Dado en lugar un 75% de los casos, del 45% de los casos en esta enfermedad se produce por 46XXY, no obstante, pero aproximadamente en un 20%. En los otros casos son mosaicos cromosómicos, que son una variante de 48XXXY y 48XXY y 49XXXY. En un 5% de los casos. El síndrome de Klinefelter es una forma de hipogonadismo masculino. Debido a esto afecta los testículos de los hombres, hace que estos no se desarrollen completamente. En sí, el pene normal de un hombre puede medir 13 centímetros. Estas personas tienen un pene como un niño recién nacido y esto le da inconformidades a la hora de tener relaciones sexuales. Bueno, me preguntaste también por qué era causado. Sí, ¿cómo se manifiesta? Bueno, este síndrome se manifiesta entre las alteraciones de los cromosomas de las personas. ¿Cómo así? Estos suelen aparecer unos fenómenos aislados entre los cromosomas del ser humano, que esto solo ocurre en los hombres, para aclararles. Los factores que son predominados, a excepción de la edad materna avanzada para parecer y jugar con un papel en muchos casos, debido a los errores de la meiosis 1 en la edad materna. Por eso pasa este síndrome. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas de esto es los testículos poco desarrollados. Como ya les había dicho, la parte del pene no se le desarrolla y a la hora de tener relaciones sexuales no producen lo que deben producir. La azospemaria son problemas orgánicos en el hombre, no tienen un nivel masturbable a la hora de eyaculación. Las cifras elevadas de las gonotropinas son problemas que, gracias a las hormonas que son liberadoras de semen, que no causan que el hombre llegue a tener hijos, porque al momento de tener relaciones no le produce muy bien el semen y esto no puede, en la eyaculación puede afectarle más adelante en su vida. También esto afecta a que el pene es pequeño, como ya lo había dicho, poco vello púbico, no se le desarrolla el vello púbico ni en las partes íntimas de la persona, ni en el pecho ni en los brazos. También tienen una disfunción sexual. La estatura de estas personas son altas. Estas personas, el síndrome, a pesar de que tienen penes pequeños, su estatura es altísima. Son personas que miden entre 1,80 y 1,90 aproximadamente. También tienen una discapacidad de aprendizaje. Estas personas con este síndrome, a pesar de su problema sexual, es muy difícil desarrollarse y aprender temas con facilidad que una persona normal de hoy en día. Gracias. Para este evento también tenemos con nosotros al doctor en medicina y especialista en trastornos genéticos, Ever Martínez. ¿Puede decirnos cómo explica la genética la aparición de este síndrome? Bueno, muchísimas gracias, doctora Herrera, por la invitación al evento. Y en el campo de la genética se podría explicar el desarrollo o la aparición del síndrome como un trastorno a nivel cromosómico que ocurre por la separación incorrecta de los cromosomas homólogos que durante la meiosis dan lugar al orgamento de uno de los progenitores. A partir de este síndrome, que puede ocurrir en los procesos de meiosis 1 o meiosis 2 en algunos de los casos,
Puede que sea el óvulo de la madre quien contenga el par de cromosomas XX o que sea el espermatozoide del padre quien contenga el cromosoma X supernumerario luego de finalizar la espermatogénesis. Entonces, en el momento de la fecundación, esto da origen a la escritura de 47XXY, que es el paciente varón que presenta síndrome de Klinefelter. Diferentes estudios realizados por doctores de medicina y especialistas en genética del Instituto Bernabéu y cuyos resultados se hicieron públicos en la revista argentina de clínica neuropsiquiátrica dan a revelar que en el caso de los hombres XXY la proporción mostrada en herencia paterna del cromosoma X supernumerario es de 50 a 60%, mientras que solo un 40 a 50% de probabilidades existen de que el cromosoma X supernumerario sea heredado de origen materno. En el primero de los casos, cuando la herencia es de origen paterno, la no disyunción ocurre o suele darse durante los procesos de meiosis 1, pero en el segundo caso, cuando la herencia del cromosoma X supernumerario es por parte de este origen materno, puede darse en los procesos de meiosis 1 en un 48% o durante los procesos de meiosis 2 en un 29%. Diferentes estudios realizados sobre dicha influencia en aspectos cognitivos u otros trastornos de tipo neuropsiquiátrico no dan mucha diferencia en cuanto a la función de la línea de herencia por parte de la línea de herencia del cromosoma X por parte del origen paterno, que principalmente van a mostrar una afección tanto en habilidades motoras como también en las dificultades en toda la esfera del lenguaje. Muchas gracias, doctor Eber Martínez. En esta ocasión tiene la palabra el doctor Danilo Pérez. Es de vital importancia que nos hable sobre el tratamiento a quienes presentan este síndrome. Bueno, muchas gracias. Siendo directos, debemos reconocer que sin tratamiento los niños tienen un mayor riesgo de presentar problemas en el desarrollo. Sin embargo, una intervención precoz que facilite un ambiente positivo en la casa y en la escuela, con soporte cognitivo y psicológico, métodos de estudio y soporte médico con tratamientos hormonales, todos los varones pueden desarrollarse de una mejor forma. Deben desarrollarse en tratamientos que hayan de habla y lenguaje. Aquí les voy a decir los tratamientos. Los tratamientos tienen que ser el tratamiento de testosterona, que es cuando los niños con el KS tienen de 10 a 12 años de edad. Sus niveles hormonales se controlan anualmente. Si sus niveles de testosterona son bajos, entonces el tratamiento puede ser útil. Los hombres con este diagnóstico también pueden beneficiarse al tomar la hormona. Sin embargo, la testosterona no puede revertir la infertilidad. Muchas gracias, doctor Danilo Pérez. Para finalizar el evento, tiene la palabra la neuropsicóloga Karin Fula, quien puede contarnos la afección de este síndrome en los psicólogos. Bueno, como anteriormente lo dijeron, este síndrome es afectado genéticamente, pero ¿cómo afecta este síndrome a los pacientes socialmente y cognitivamente? Se dice que generalmente estos pacientes son tímidos y tienen miedo al fracaso con respecto a sus parejas, a sus relaciones íntimas y sus relaciones sentimentales. ¿Pero por qué se da esto? Esto se da por la rareza que ellos tienen. Como lo dijo anteriormente el doctor Eduardo, son hombres altos, con las extremidades bastante largas y son pocos masculinos. Entonces, estos tienen un poco de miedo con ellos porque las mujeres lo ven raro. Entonces, siempre tienden a tener una baja autoestima por su apariencia física. Pero también, como dijo el doctor Danilo, el tratamiento con testosterona mejora su condición física, así como su autopercepción. Ya al momento de implementar la testosterona, estos sujetos comienzan a tener un poco más de masculinidad y aumenta un poco el tamaño de su pene y todo esto. Entonces, ayuda bastante el tratamiento con testosterona. En los factores cognitivos, los sujetos XXY no presentan una discapacidad como tal, pero tienen una anomalía. Y esto lo que hace es generar más bien una déficit en el lenguaje. Como así, el exceso de material genético que proporciona el X supernumerario altera el desarrollo cerebral.
Y esto afecta más bien en el área del lenguaje, como es el área de Broca y el área de Wernicke. Neurológicamente, estos pacientes como son, tienen problemas al hablar, presentan dificultad de lectura, dificultad de escritura, malformaciones en el momento de gesticular sus labios y su lengua. Pero por esto es que estos niños requieren una educación especial en edad escolar. Entonces, y también, ejemplo, ¿cómo podemos evidenciar esto? En el desarrollo de los niños. Un niño normalmente habla a los 12 meses, dice sus primeras palabras a los 12 meses. Los niños XXY están diciendo sus palabras entre los 18 y 24 meses. Podemos ver que hay un retraso. También afecta la atención y las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas tienen un impacto psicosocial y la atención está bastante afectada por este síndrome. Gracias. Muchas gracias. De esta manera damos fin al evento. Muchas gracias a todos los participantes.